Buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida. Y el día de hoy, como cada mes, estamos presentándoles ahora en el ciclo de las conferencias las investigadoras del ferrocarril, que tiene como objetivo contribuir a la visibilización del trabajo de las investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas estudian a los ferrocarriles mexicanos. Es importante mencionar que este ciclo, como ya lo hemos venido comentando reiteradamente, forma parte del proyecto Las Mujeres en Entornos Ferroviarios, Miradas Multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional a través de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril y que tiene como propósito reconocer, visibilizar y documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria ferroviaria, así como su participación como gestoras, promotoras, conservadoras, difusoras del patrimonio ferroviario del país. Y bueno, en esta ocasión me complace comentarles que nos estará acompañando la doctora Luz América Viveros Anaya, quien nos compartirá su mirada sobre el estudio de los ferrocarriles, o más bien la vinculación de la narrativa del siglo XIX a través de la obra de Gutiérrez Nájera. Y bueno, bienvenida, doctora Luz América, muchísimas gracias por haber aceptado esta charla. Y voy a cederle ahora la palabra para que nos apoye en la moderación en esta sesión a la doctora Diana Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana e integrante de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril. Diana, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Isabel, y bienvenida a Luz América. Bueno, a continuación, nuestra invitada, la doctora Luz América Viveros, es profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio de México, es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y maestra en Letras Mexicanas también por la UNAM, y doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y se ha especializado en la edición crítica de textos, la escritura autobiográfica y la reflexión sobre los géneros literarios en la prensa periódica, principalmente del siglo XIX. Es autora del libro El surgimiento del espacio autobiográfico en México, del 2015, y que tiene como línea de investigación el rescate de edición crítica de las memorias de José M. Hidalgo Esnaurrizar, Recuerdos de Juventud, 1887, y los recuerdos literarios de Juan Sánchez Azcona, Mis recuerdos, de 1929 a 1930. Así como las memorias de Ciro B. Ceballos, Panorama Mexicano, 1890-1910. Cuenta con más de 8 ediciones críticas de obras de escritores mexicanos y más de 40 ensayos académicos sobre literatura mexicana del siglo XIX y la primera década del XX, enfocada en autores como Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Manuel Paino, Ignacio Manuel Altamirano, José Tomás de Cuéllar, Manuel Gutiérrez Nájera, de quien nos hablará hoy, José Manuel Hidalgo y Federico Gamboa, Luis G. Urbina, Juan de Dios Pesa, Ángel de Campo, Amado Nervo, Guillermo Vigil y Robles, Rubén M. Campos, Ciro B. Ceballos, Justo Sierra, entre muchos otros autores.
coordinó junto con Belém Clark la primera serie de clásicos mexicanos, específicamente en Penguin. Y el día de hoy la doctora Luz América Viveros compartirá la ponencia El grito del vapor rasgó la atmósfera, Manuel Gutiérrez Nájera, viajero en tren. Bienvenida, Luz América. Muchas gracias, agradezco muchísimo esta invitación a, estos estudios sobre la vida ferroviaria, sobre pues todo lo que hay que decir acerca de este invento que para el siglo XIX pues resulta fundamental en el cambio de concebir las distancias, el tiempo, y por eso resulta muy importante una voz como la de Manuel Gutiérrez Nájera, porque él fue un cronista que supo captar lo que distinguía o lo que modificaba en la vida cotidiana, en las cosas más insignificantes de la vida, un invento como el del ferrocarril y las primeras incursiones de ese invento pues, sobre el territorio mexicano. Bueno, para hablar de eso, primero pues hay que pues, saber quién es Manuel Gutiérrez Nájera, y es bueno pues comenzar diciendo, es uno de los escritores más importantes del siglo XIX mexicano, siempre ha sido reconocido como el poeta flaner, un escritor que hizo de la crónica uno de los géneros más importantes, y esto nos lleva a saber que sobre todo se expresaba en los periódicos. Los periódicos eran el soporte privilegiado para la publicación de la literatura. Si queremos conocer la literatura del siglo XIX, tenemos que ir a escarbar a los periódicos más que a los libros, porque era bastante menos lo que terminaba apareciendo publicado en libro, y la literatura pues está en los periódicos. Y ahí es donde tenemos una gran herencia textual en las crónicas de Manuel Gutiérrez Nájera. Él se conoció, se firmaba como el Duque Job, era uno de sus seudónimos preferidos. Es muy famoso pues por aquel poema, La Duquesa Job, que comienza en dulce charla de sobremesa, mientras devoro fresa tras fresa y abajo ronca tu perro Bob, te haré, en fin, ese poema que pues antes se recitaba muy en todas partes, pues nos define a un autor que fue poeta, pero sobre todo se ubica como cronista. Y sin embargo, también es bueno recordar que la manera de hacer crónicas se acercó muchas veces al cuento, publicó un pequeño libro que se llamó Cuentos Frágiles, en donde reúne unos cuentos que coquetean mucho con la crónica, y pues entonces ahí pues tenemos estos géneros breves en los que Manuel Gutiérrez Nájera se hizo famoso. Hoy veremos, sin embargo, una parte pequeña de su obra, pero bastante significativa, que es la que publicó en el periódico como Crónicas de Viaje. Él viajó nada más por el cuerpo de la patria, es decir, aunque muchos han señalado que este modernista vivía en un mundo afrancesado, pues en realidad él nunca salió de la patria. Lo más lejos que llegó fue Veracruz, entonces su mente sí vivía en Francia, y bueno, llegó a ser diputado, y eso también es muy singular en su obra, porque dejó testimonio de lo que él vivía y escuchaba en la Cámara de Diputados, pero en lugar de intervenir en el espacio público legislativo, lo hacía desde la prensa periódica, con textos amenos, divertidos, pero pues no, nada oficiales, ¿no? Debemos también de recordar, bueno, que Manuel Gutiérrez Nájera, antes de ser una calle que hoy podemos transitar, bueno, pues es el modernista más representativo del modernismo mexicano. Digamos, él encabeza este movimiento, él lo abandera prácticamente toda la década de 1880. Solo después ya habrá más modernistas, como Amado Nervo, en fin, muchos otros que llegaron siguiendo su ejemplo. Y lo que caracteriza el estilo de Gutiérrez Nájera es una escritura, un estilo
estilo, una belleza de imágenes, de escritura, de una belleza como el motor de su vida. Entonces, bueno, eso será importante que tengamos en cuenta para saber pues quién es nuestro autor. También es importante en este panorama general decir que él publica la mayor parte de su obra en la década de 1880, tanto en el periodo de Manuel González, que digamos que uno habla del porfiriato siempre como algo muy amplio, que va de 1876 a 1911, pero ese cuatrienio de Manuel González resulta muy relevante para los estudios, bueno, ahora ya para la historia, una estudiosa como Lili Vieira nos ha hecho ver lo importante que son esos 4 años para definir hacia dónde irá la modernización de México en ese cuatrienio, pero también para la literatura hemos podido identificar, somos varios los estudiosos que hemos identificado 80-84 como unos años muy importantes para el desarrollo de la literatura en México, la entrada del modernismo, las prácticas periodísticas que van facilitando pues que el modernismo pues alcance una consagración. Entonces, esos primeros 4 años, 80-84, en que Manuel Gutiérrez Nájera publica gran parte de su obra, aquí encontraremos varios de sus crónicas en ese cuatrienio, se continúa en 85 hasta su muerte en 1895, en que pues él ya en el porfiriato, un porfiriato que al principio resulta ser bastante salvador de la patria, pero pues que después se va tornando pues un engolosinamiento con el poder de parte de Porfirio Díaz, pero que es al mismo tiempo donde Manuel Gutiérrez Nájera pues sabe acomodarse a los tiempos políticos y llega a ser diputado y bueno, él está bastante cómodo en ese papel. Pero aquí justamente recordaremos entonces las crónicas de Manuel Gutiérrez Nájera que lo figuran con una práctica que él tenía muy trabajada, que era la de la crónica del flaner, el flaner como este paseante en las ciudades, alguien que con el ir caminando por las calles, ir observando, pues va construyendo de ahí su relato, y esta misma, características del flaner las aplica a sus relatos de viaje. Entonces, por eso resulta tan importante la textualidad del Duque Job, porque tenemos, y de esos veremos varios ejemplos, pues lo que va describiendo de lo que ocurre adentro del tren, adentro de los vagones, la gente que va, cómo va observando, cómo se vuelve un observador de la gente que va a su lado, pero también la vista hacia afuera desde las ventanillas del tren y hacia las ciudades en que llega. Yo únicamente, bueno, tengo que decir que el corpus de Manuel Gutiérrez Nájera, de viajero, pues es de 19 crónicas de viaje. O sea, de toda su obra, pues que es muy amplia, solo 19 crónicas las dedica a los viajes. ¿Y por dónde viaja? Puebla, va al Sacromonte, va a Guadalajara, a Veracruz, a Jalapa, a Tacubaya, a Cuernavaca, a Pátzcuaro, a Morelia y a Toluca. Esos son los viajes de los que va a ser a veces de algunos 2 o 3 crónicas de viaje, y sin embargo aquí me referiré a unos cuantos de esos, los que tienen que ver con el viaje en tren y a los comentarios que hace acerca de eso. Él no solo viajó en tren, combinó a veces ir en tren a Puebla, por ejemplo, o a Guadalajara, y después ahí trasladarse en otro medio de transporte, como la diligencia, como en fin, otros medios, pero bueno, solo enfocaremos. Déjenme cambiar de diapositiva. Bueno, aquí tenemos una imagen del Duque Job, que le canta a la duquesa Job, y sus años de nacimiento y muerte, 59-95. Como ven, su vida pues es muy breve, y en esa breve vida escribe tanto en el periódico y tanto género crónica, sobre todo crónica teatral,
que bueno, 19 crónicas de viaje resulta poco, pero cuando vemos que fueron muy pocos años de vida, pues sorprende. Ahí están los lugares que les acabo de mencionar. Claro, también fue a Molino de Flores, fue a Janicho, a Ibarra, a Tepexpan. Esos viajes son pues muy agradables de leer. Y el periodo en que viaja, cuando por primera vez deja una crónica de viaje, es en el año 80 y su última crónica de viaje es el año 93. Entonces, en diligencia fue a Tacubaya y a Cuernavaca y se subió a una carretela en Molino de Flores. Los motivos del viaje pues son también relevantes porque nos permiten verlo como es importante que veamos a los modernistas. Tienen un pie en la obligación de entregar al periódico para el que trabajan una crónica que mantenga el interés del público, que esté bien escrita, pero que sea al mismo tiempo una obra literaria. O sea, justo ellos, los cronistas, están tratando de distanciarse del repórter, porque el repórter, o ahora diríamos reportero, en realidad da cuenta con técnicas periodísticas de las visitas y de la información que tenga que dar a conocer. Y los cronistas, en cambio, pretenden sí utilizar esos datos, esa información, sin duda novedosa, porque claro que todo el mundo quería saber qué había pasado en la segunda exposición industrial de agricultura, pero donde ellos sintieran que al mismo tiempo estaban leyendo una especie de obra literaria, algo perdurable, algo que diera gusto leerlo y pues disfrutar esa lectura. Entonces, pues va Gutiérrez Nájera e iban muchos otros en este viaje a Puebla, por ejemplo, que hace en 1880, va invitado por una idea de Vicente Riva Palacio para hacer la segunda exposición industrial de agricultura. Entonces, va en una comisión donde van muchos otros periodistas cubriendo también lo que se llamaría cubrir la fuente. Iban eso y Gutiérrez Nájera entrega una crónica que se llama Una excursión a Puebla. Y ahí dedica su crónica al señor don Enrique Muñiz, que era el director del periódico La Voz de España, que es quien lo manda, lo manda con todos los gastos cubiertos. Y entonces, bueno, en su crónica dice cosas como esta. Quiero citar algunos de los textos porque aquí lo interesante es escuchar la voz de Manuel Gutiérrez Nájera. Dice, tengo casi la obligación de que me acontezcan cosas prodigiosas y cuando no sucedan, inventar hazañas o porfías imaginarias. Por desgracia, soy el hombre más prosaico que calienta el sol. Después dice, ¿de qué quiere usted que charle en su periódico? Por más vueltas que demos al problema, la dificultad quedará en pie e ínterin lo resolveremos. Pero bueno será entonces que hable usted de Puebla. Íbamos en un vagón especial, cómodos, perfectamente cómodos. Yo arrellanado como un sátrapa en los acolchados almohadones, calada la montera de viaje, subido el cuello del paletó, las manos semihundidas en unos guantes afelpados y cubierto, como los héroes de Virgilio, por una espesa nube de humo. Bueno, este tópico del humo va a ser un tópico muy frecuente en los viajeros de esta época que iban en un tren movido pues con carbón y sufriendo pues las incomodidades de ese viaje, que sin embargo la mayoría, no todos, pero la mayoría de los cronistas pues lo veían como una oportunidad de subirse a un artefacto del que solo habían escuchado hablar en Estados Unidos o en Europa. Más adelante dice, el tren corría. En esta época de los caminos de hierro, los viajes son un mito. Sale usted y llega. No hay aventuras, no hay incidentes. La maleta y el viajero deben experimentar las mismas sensaciones. No puede uno ni siquiera quejarse de la dureza del carruaje. Un excelente sillón a la Voltaire convida al sueño. Las poblaciones pasan, los árboles vuelan, y cuando vuelve uno a su casa, apenas se ha tenido tiempo de leer la tercera plana del periódico. Bueno, aquí está aludiendo a la velocidad con la que él siente que los árboles
pasan por la ventanilla y los objetos pues van volando, y a nosotros nos puede parecer una de las experiencias más naturales en esta vida vertiginosa que llevamos, pero para él era algo digno de notar. Otro viaje que hace Gutiérrez Nájera en 1880, en abril, es un viaje a Tepexpan. Ahí acude para recibir a una compañía teatral que llegaba, en donde llegaría pues Sofía Alberá. Entonces es divertido que comienza de esta manera la crónica. 3 amigos de buen humor, yo detesto a los poetas elegíacos y a los sepultureros, habíamos encajonado en un vagón perfectamente incómodo del ferrocarril de Veracruz. Eran las 2:30 de la tarde. Más adelante dice, el tren partió por fin después de haber estornudado varias veces y las ondas del aire, estremecidas por la rapidez de la locomotora, refrescaron un tanto cuanto nuestras frentes. 7 amigos caminábamos inconscientemente en el vagón. Joaquín Estosa, Paco, Perico Manguela, 3 botellas de excelente Jerez pálido y yo. Esos son los 7 amigos, ¿no? Más adelante, esta es una crónica muy breve en realidad, donde lo que está aprovechando como materia de la crónica en esta de Tepexpan, pues es que no pudo entrevistar a Sofía Alberá, y pues entonces como tiene que hacer una crónica sobre Sofía Alberá, pues aprovecha para decir cómo no pudo dar con ella, lo cual, bueno, también resulta interesante. Después, Gutiérrez Nájera, en el año, en el año de 1880, en agosto, digamos, se volvió bastante aficionado al ferrocarril, porque ahora viaja a el Sacromonte. Esa crónica del Sacromonte yo recomiendo leerla junto con la crónica que dedicó Ignacio Manuel Altamirano, también cuando viajó al Sacromonte, inaugurando la estación, el ferrocarril, y pues de alguna manera Gutiérrez Nájera está retomando algunos tópicos y aprendiendo a hacer una crónica, integrando el tema del ferrocarril. Entonces, en esa crónica la de Gutiérrez Nájera de 1880, dice, en este ferrocarril todo acontece al revés. El vagón de primera clase es el que sigue inmediatamente a la locomotora, de manera que no puede usted entreabrir el ventanillo sin que se cuele una ráfaga de humo como Pedro por su casa. Y que dado el caso de que acontezca una desgracia, usted, pasajero de primera clase, tiene la ventaja de ser el primero que entre a los infiernos. Si es usted delicado de tímpano, tiene por añadidura que soportar a cada minuto el áspero silbido del vapor, que chilla casi junto a los oídos. Pero en cambio, los que viajan en vagón de tercera clase están libres de todas estas incomodidades. Bueno, su humor característico al mismo tiempo nos permite ver pues cómo esta modernidad, que por supuesto seduce, tiene, bueno, también algo de crítica para la experiencia de viajar en primera y en tercera clase. Otro de los viajes que hace Gutiérrez Nájera es en 1882, cuando viaja de México a Guanajuato. A mí me parece que 1882 es el momento en el que Gutiérrez Nájera ya construyó una técnica de cronicar el viaje en tren. Digamos que esta es la crónica en donde muestra como mucha maestría ya, y que incluso le permite pues hacer una parodia. La parodia comienza desde el subtítulo. La crónica se llama Viajes extraordinarios de Sir Yo, Duque de México a Guanajuato, y ahí pues va a ser una parodia de los relatos de viaje que ha leído. Incluso lo subtitula 440 palabras, que pues es la cantidad que le pedían a él para una crónica estándar. Entonces, pues poner que eso va a tardar su crónica es una manera de decir, de profesionalizar pues este tipo de crónica. Y comienza diciendo, el duque Job no quería dar aún a la estampa nada que hiciera relación a sus navegaciones y a sus viajes. El duque Job, con una modestia que le enaltece y realza, guardaba para los postres o los pósteros
el sabroso manjar de un libro inédito en el que por menor se tienen descritas las tierras que ha recorrido. El duque Job tenía 2 razones para observar esta conducta. Y empieza, bueno, a decir las razones por las que él esperaría publicar esto en libro y no en el periódico. El caso es que de esa manera él está ya entregando la crónica de su viaje a Guanajuato. Divide esta crónica en varias partes, introduce también poemas y, en fin, como muchos excursos para hacer de esto un texto literario. Y llega el momento en el que empieza a describir pues lo que más nos interesa de su crónica, que es lo que va observando. Así como el duque Job fue muy característico para relatarnos cómo era Plateros y cuáles eran las peluquerías, las tiendas, las vinaterías, los bares que había en esa calle, pues así nos va a describir el interior de este tren que llegó por primera vez a Guanajuato. Dice, por disipar el sueño, comencé a recorrer los vagones. El primero era el dedicado a los ministros. Es un vagón habitación con sala, alcoba, tocador y 4 amplios camarotes. Hoy no se viaja, la locomotora nos arrastra con casa y todo. El viajero puede llevar sus libros, sus pantuflas, su mujer y su gato. Parece que no vamos camino de Guanajuato, sino que Guanajuato viene hacia nosotros. A la voz de Ramón Guzmán, el Cerro de la Bufa se pone en movimiento y llega a las Garitas de México. El mejor día, al abrir los ojos, sentimos que la sangre se nos hiela y es que estamos en Chihuahua. Las ciudades, como algunas casas de San Francisco, tienen ruedas. Tras el vagón de los ministros iba el vagón comedor. Desde el amanecer, la mesa estaba servida, primero con el desayuno, luego con el lunch y al último con la cerveza. Caminaban enseguida 2 vagones para los invitados e iba al fin el vagón de las señoras. Detengámonos respetuosos en la puerta de este santuario ambulante. A las mujeres bellas solo debemos acercarnos con las manos llenas de rosas y en este llano estéril no hay flores. Mientras el polvo del camino prenda sus partículas grises en los sombreros y en los sacos, debemos permanecer en nuestros puestos sin acercarnos a las damas. Esto que pues parece una descripción muy objetiva y muy sencilla de los diferentes vagones, nos está diciendo, y en otra crónica se vuelve a echar notar, que hombres y mujeres viajaban de manera separada en los ferrocarriles. Y bueno, esto para mí igual, claro, los estudiosos del ferrocarril lo tendrán muy claro, pero bueno, para mí es una sorpresa que pues varias veces hace notar que iba en un vagón de puros señores, y empieza a describirlos, y que las mujeres iban en otro vagón, porque cuando esto no ocurre de esa manera, también lo dice con mucho asombro, que pues afortunadamente en este vagón íbamos hombres y mujeres, y eso, bueno, pues ya nos deja pues hablar de algo que no sé, en Ciudad de México puede parecer ya muy integrado, porque tenemos en el metro vagones exclusivos para mujeres, pero bueno, es sorprendente encontrarlo ahí. Otro de los viajes que hace Gutiérrez Nájera, bueno, pues es el viaje a Veracruz. Ese es su segundo viaje largo en cuanto a crónica. El otro fue el de Guanajuato. El viaje a Veracruz también son varias entregas. Fueron 8 entregas las que tardó en entregar esa crónica. Lo publicó en el periódico La Libertad. Y bueno, ahí va a describir el viaje a Veracruz. A Veracruz fue con un gran contingente a la inauguración de la línea de vapores de la Compañía Mexicana Transatlántica. O sea, en realidad estos vapores pues son barcos, entonces iba a la inauguración de los primeros barcos transatlánticos, pero bueno, se va en tren. Entonces comienza su viaje dedicándolo. Este viaje es de 1883, en noviembre es cuando viaja y en diciembre empiezan a aparecer las 8 entregas. Y después del título, que se llama Viajes Extraordinarios de Sir Job, Duque de México a Veracruz, entonces aquí ya vemos que está tratando de hacer una serie de viajes extraordinarios, pues se lo dedica a Jesús de Valenzuela, quien era ya
en ese momento diputado, y lo titula En vagón. Y entonces comienza describiendo la mañana, una mañana rubia, y cómo las estrellas todavía estaban pintando el cielo, y cómo tuvo que trasladarse hacia Buenavista para tomar el tren. Y finalmente, bueno, después de un poema en el que habla de la despedida y de lo difícil que es separarse de todo lo que hay en la ciudad y de cómo la Ciudad de México se ve tan extraña al amanecer, y habla de la campana de la iglesia de Santa Teresa, en fin, pues va diciendo como si fuera a ser un viaje muy, muy largo, como si fuera el viaje a París que tanto añoró. Pues no, va a Veracruz, pero pues se va despidiendo de la ciudad. Y entonces nos deja en su crónica una imagen muy valiosa de cómo llegó a la estación de Buenavista para pues subirse al tren. Cito a Manuel Gutiérrez Nájera. Para completar el cuadro de la madrugada, hay que asistir al paradero de una vía férrea. Allí es mayor el movimiento. Los coches llegan cargados de maletas y equipajes. Una turba de pilluelos se agolpa a las portezuelas disputando los bultos que han de llevarse los vagones. Los papeleros vocean la libertad y el monitor. En la oficina de equipajes, alumbrada todavía con la luz artificial, se pesan continuamente baúles, mundos y maletas. La romería gruñe, y los pasajeros, temerosos de que salga el tren sin ellos, se empujan, se codean y se magullan. Por fin, con el saco de viaje en la mano, pasa usted la rejilla y entra al andén. Allí son de ver el hormigueo de los mozos cargados de fardos, sacos y mundos. La confusión babélica de gritos, saludos, despedidas, campanadas, silbidos, interrogaciones e interjecciones. Las escenas grotescas o dramáticas de familias que se disgregan e incompletan con los viajes, los encargos de a última hora, las conversaciones desde el ventanillo. La locomotora, el negro caballo del imperio de hierro, se dirige a su bebedero para saciar su sed y refrescar sus entrañas hirvientes. Los vagones abren sus puertas para tragarse como antropófagos a los pasajeros. De repente, ligera como una pluma y pesada como una montaña, pones en movimiento la serpiente de hierro. La locomotora hace un esfuerzo, mueve sus patas circulares, lanza resoplidos y surtidores de vapor, arranca los pesados carruajes de su inercia, separa manos que se estrechan con efusión, rompe los hilos de diamante que unen tantos corazones y se pierde a lo lejos, mientras sacuden los viajeros sus pañuelos asomados a los angostos ventanillos. Bueno, esta imagen en realidad tan poética, tan completa de Gutiérrez Nájera, pues también es una manera de cerrar un ciclo de relatos breves, de crónicas de viajes breves, largas, que usó Gutiérrez Nájera. Me parece que termina de agotar los tópicos de su momento, y después de eso solo hará pequeños viajes en donde consigna de manera bastante más como de paso su experiencia con el tren. Sin embargo, hay una crónica posterior a esta de Veracruz que merece la pena porque nos habla de otro tipo de vagones. Nos ha hablado de cuando va en comitivas, donde va, en algunas veces va el presidente de la República en ese mismo tren. Hay uno en el que incluso hace una broma diciendo, bueno, si tenemos un accidente en este tren, pues ya se estarán perdiendo aquí todos los grandes hombres de la patria, ¿no? O sea, él entre ellos, por supuesto, pero bueno, lo dice porque pues ahí va el presidente o van ministros, ¿no? En cambio, hay otro tipo de viajes, como aquel que vimos de cuando fueron a buscar a la cantante Alverá, o que se titula En el Molino de Flores, que lo publicó en el Partido Liberal en 1886, y que comienza, él viajó al Molino de Flores en 1886, y aunque hace un viaje hablando de Texcoco, del Molino de Flores, del jefe político, etcétera, en realidad podemos suponer que iba a conocer la población de la que iba a ser pues el flamante diputado por Texcoco, ¿no? Ahí es cuando está a punto ya de ser diputado,
Entonces, bueno, siquiera una vez él tenía que ir a conocer el sitio que iba a representar. Entonces, comienza de esta manera su crónica. 4 amigos de buen humor, entre los que por fortuna no había ningún poeta, nos encontrábamos el miércoles pasado a las 12 de la noche en la plazuela de Tepito. Nuestra presencia en sitio tan excéntrico puede parecer sospechosa. En consecuencia, me apuro a explicarla, etcétera. Empieza con algunas bromas y luego dice, yo no conocía siquiera la existencia de Tepito. Mi espíritu errabundo no había contemplado jamás en sus atrevidas excursiones esa poética plazuela situada a 20 calles de la Plaza de Armas y a 10,000 leguas de la civilización. Bueno, este tipo de comentarios, pues muy fuertes, son frecuentes en Gutiérrez Nájera, es el tipo de humor que cultiva, pero pues que a los pósteros nos deja mucha información sobre las costumbres de un flaner como Gutiérrez Nájera y de alguna de esta población en general que no acostumbraba ni siquiera a conocer los suburbios de su propia ciudad. Dice más adelante en esa misma crónica, los 4 amigos mencionados antes regresábamos de una expedición al Molino de Flores por la mañana y en un tren mixto de las 8, llámanse trenes mixtos aquellos en que los pasajeros viajan confundidos con barriles de pulque. Emprendimos nuestra arriesgada expedición y luego ya empieza a hablar de los 4 amigos que iban en el vagón. Del ferrocarril de Irolo se nos habían hecho el día anterior las peores ausencias. Se hablaba de su puntualidad como se habla de la mía, en muy malos términos. Más adelante dice, por fortuna, el ferrocarril de Irolo es un ferrocarril calumniado por el ferrocarril de Veracruz. No diré que sus carros sean un modelo de elegancia y de limpieza. Son fuertes, eso sí, parecen hechos a propósitos para llevar tropa. Nótase en ellos un aborrecimiento a los cristales que no he podido explicarme. Allí las vidrieras son de palo, o sea, de madera. Y para admirar el paisaje hay que ponerse de rodillas. Pero en cuanto a puntualidad, nada hay que decir. A las 8 en punto el tren se puso en movimiento. Esa crónica, bueno, es muy, muy cómica. De hecho, el título con el que la publicó se llamaba Humoradas Dominicales. Entonces, bueno, intenta ser bromista. Y más adelante en esa crónica dice, serían las 10 cuando montamos, es que ya que llegan al molino de Flores, o cerca del molino de Flores, pues tienen que tomar otro vehículo para acercarse. Y dice, serían las 10 cuando montamos a una joroba hueca, colocada sobre 4 ruedas. Parece que estas jorobas se llamaban carretelas en un tiempo. En el interior del vehículo cabe perfectamente una persona, no muy gruesa, y un faldero. ¿Cómo cupimos en él 4 individuos? No quiero recordar los sustos y congojas que pasamos. Ningún osado explorador, ni Livingstone en el centro de África, ni los tripulantes del Janet en el Polo Norte, ni el capitán Stanley han corrido más riesgo que nosotros. Por fin llegamos sanos y salvos al molino. Bueno, pues ahí está una comparación interesante entre las quejas muy frecuentes que él emite del viaje en ferrocarril con ese otro transporte que es una carretela y que bueno, dice que es todavía peor viajar en esas condiciones. Ya como el tiempo apremia, pero al mismo tiempo la última crónica que dedica Gutiérrez Nájera a un viaje largo, el último viaje largo que hace es a Guadalajara. Esa crónica ha sido publicada en algunas compilaciones sobre Guadalajara porque es como muy completa de la época, porque conoce a los poetas y periodistas del momento. En fin, creo que esa crónica pues permite tener la visión completa. Y lo único que quiero apuntar es que la primera parte de esa crónica es una noche en Pullman, y lo que va a describir es ya con ese nombre de Pullman, que se trata de un ferrocarril en donde ya hay mucha influencia de compañías extranjeras, estadounidenses, yo me imagino, y habla incluso de la presencia del personal en donde hay gente de color. Lo dice así: el Pullman es un pequeño infierno que anda. El negro a quien hallamos en la puerta es el diablo.
Durante el día, este personaje es invisible. Probablemente en esas horas le dan bola. Pero en la noche, como una sombra más espesa entre las sombras, el negro se pasea en un idioma que, según la opinión del doctor Helsing, tiene algunas afinidades con el inglés. Luego más adelante dice, él nos dejará a media luz cuando le plazca, para obligarnos a dormir. Él cerrará las puertas del vagón para que no podamos escaparnos del martirio. Cada quien trepa a su camarote o periquera y se acomoda lo mejor que puede. Caen las cortinas y por el angosto pasadizo que sirve de tránsito entre la doble hilera de camas, solo el negro atraviesa recogiendo las botas de los pasajeros. El aspecto del pullman en las altas horas de la noche trae a la memoria el de aquellas galeras de los barcos que conducen ataúdes con cadáveres de chinos. Bueno, esto me pareció relevante porque aunque es obviamente hoy políticamente muy incorrecto lo que escribe y pues es cuestionable incluso la manera, lo que sí nos deja ver es cómo hay un momento en el que ellos advierten una presencia de gente que habla en inglés y es algo pues que le resulta relevante para incluirlo en su crónica y que nos está hablando también ya de otro tipo de pues de manejo y de relaciones de personal con con la que podía encontrarse en Guadalajara. No pasé esta diapositiva, pero bueno, él había ido justamente a esa inauguración del ramal del ferrocarril central que se extendía de Irapuato a Guadalajara. En ese contexto, él viajó a, a Guadalajara y bueno, solo quiero concluir la charla pues invitándolos a leer las crónicas completas, las crónicas viajeras, porque no solo son en ferrocarril, hay más cosas, pero estas son las que tenemos compiladas en el proyecto Obras de Manuel Gutiérrez Nájera, donde estas 19 crónicas están en la parte de viajes. Y pues quedo a la expectativa de lo que gusten comentar acerca de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz América, por tu fantástica charla. Y bueno, hay muchísimos elementos que podríamos discutir y dialogar por un largo rato, pero quiero destacar dos cosas muy interesantes de tu conferencia. Una es esta experiencia del espacio, ¿no? Esta experiencia de que no se está el cuerpo no se está trasladando, sino que pareciera que es el espacio el que se traslada hacia el sujeto. Y esto es algo muy interesante porque justo aparece en diversas crónicas del siglo XIX, particularmente en estas primeras experiencias con respecto al ferrocarril, que es la ruta México-Veracruz a finales de los años 70, ¿no? Sobre todo con las crónicas en la inauguración de este tramo. Y por otro lado, esta exaltación del paisaje y de los colores como si fuera una experiencia caleidoscópica. Y justo recordé la otra crónica de Gutiérrez Nájera sobre la modernidad como una experiencia caleidoscópica y esta relación que podríamos hacer con el ferrocarril y que más adelante Justo Sierra va a recoger esta imagen de la experiencia de la ciudad y del viaje como algo que implica una serie de colores y formas sin mucha organización inmediata, como una forma de entender la aceleración y la modernidad. Entonces, bueno, estos elementos me parece muy, muy motivantes porque justo van haciendo como una suerte de mapa de la experiencia del viaje a finales del siglo XIX. Y por otro lado, quería señalar que es muy usual, quizás porque no hace mucho acabamos de tener el aniversario de los 150 años de la inauguración del tramo México-Veracruz, pero es muy usual que casi todos nos enfoquemos en el estudio de este tramo y casi no se estudian los tramos o los ramajes que se desprenden del Mexicano Central. Y esta crónica con la que cierras es fantástica porque justamente está hablando de un fenómeno que ocurre en esta época, que es la migración, o más bien el turismo estadounidense hacia el resto del país y el reconocimiento a partir de la mirada extranjera del territorio. No, bueno, pues felicidades, Luz América, y no sé si quieres decir algo más antes de pasar a leer los comentarios que hay en redes.
Pues que efectivamente resulta relevante, bueno, muchas gracias por lo que me dices, resulta relevante que la pluma de un modernista que justamente tiene como una especial sensibilidad para advertir todo lo que tiene que ver con modernidad, pero también con la percepción de las sensaciones. O sea, justamente los modernistas son muy sinestésicos, entonces tienen abierta la nariz, los ojos, el oído, como que están muy atentos a captar y lo va a captar de una manera, pues justamente que a nosotros hoy que tenemos integrada la experiencia, pues ya no nos parece pues eh, tan diferente, y sin embargo todos podemos recordar, quienes hemos viajado en avión, aquella primera vez que viajamos en avión y que es inolvidable. Y ojalá todos tuviéramos la experiencia de viajar en tren, pero yo debo decir, mi primer viaje en tren fue en Europa, ya no fue aquí, ¿no? Porque es algo que desapareció esa posible experiencia y que seguramente, pues, enfrentarse con los aparatos de la modernidad, para ellos era un reto a describir, y Gutiérrez Nájera lo resuelve ligándolo con el mundo antiguo, con los personajes de la Ilíada, con pues cualquier cosa que tuvieran más frescos sus lectores, esos referentes, para poder también decir, bueno, es que este aparato de fierro, pues es como para una odisea, ¿no? O sea, están viendo las dimensiones de la modernidad. Creo que eso es algo interesante. Sí, y pues justo recuerdo que en una de las crónicas Gutiérrez Nájera dice que el maquinista debería de tener una epopeya, tal como se le decía a los marineros, ¿no? Bueno, sí, muchas gracias, Luz América. Isabel, ¿quieres comentar algo? Sí, mira, primero que nada, felicitarte, Luz América, ha sido una delicia estarte escuchando y pensaba un poco en lo que comentas, ¿no? En el modernismo como corriente literaria, nacida y desarrollada principalmente entre 1880 y 1884. Y bueno, si pensamos que en México para 1880 tenemos construidos 1073.5 kilómetros y para 1898 tenemos 12.801 kilómetros, resulta ser que justo el periodo donde crece mucho más la literatura de Gutiérrez Nájera con respecto a las crónicas es en el momento preciso donde se está desarrollando las líneas ferroviarias al norte del país. Tú hablabas de esta crónica que hace para el caso de Guanajuato, del Ferrocarril Central Mexicano, y decías que eran 400 palabras que se tenían que... Y yo me di a la tarea de ir y revisar el índice de estaciones. Guanajuato está en el 430.4 kilómetros de la línea del ferrocarril central. Entonces, no es casual también que Gutiérrez Nájera empiece también a incluir parte de esta información que se va dando a partir de la inauguración de las propias líneas de ferrocarril que se están haciendo, ¿no? La de Toluca hacia el lado de Morelos, con lo que después será el ferrocarril interoceánico, pero para 1880 ya tenemos el ferrocarril de Cuautla inaugurado. Entonces sí, hay elementos, como bien decía Diana, principalmente en un primer momento se dedican a hablar de la línea de México-Veracruz, y sí la va a retomar también Gutiérrez Nájera y Guillermo Prieto, porque van a seguir viajando por ferrocarril y van a seguir teniendo estas experiencias, pero evidentemente ellos son como personajes que están en una posición que les permite acceder a otro tipo de carros de ferrocarril. Van como en los carros de prensa, ¿no? Con ciertos privilegios. Y van para las inauguraciones. Entonces me parece que es extraordinario todo esto que nos acabas de presentar. Justo la revista Ferronales que tenemos aquí guardada
resguardada en la biblioteca especializada. Para la década de los 40 retoma parte de las crónicas del Duque Hobbes, justo para hacer algunas afirmaciones, o más bien para contextualizar los recorridos de tren para las distintas ciudades por donde va a ir el recorrido del ferrocarril. Y bueno, ya cuando hace su centenario conmemoran el natalicio de Gutiérrez Nájera, también hacen un número donde la revista Ferronales retoma parte de la obra de Gutiérrez Nájera, y me llamó mucho la atención. Si me permites, voy a tomarme el atrevimiento de leerlo porque me pareció súper interesante, que dice: como es sabido, Gutiérrez Nájera era redactor del siglo XIX, en el que tenía un trabajo abrumador, pues muchas veces él solo tenía que llenar planas enteras, por lo que se veía forzado a escribir no solo el editorial y las crónicas teatrales y de sociedad, sino también cuentos y artículos literarios. Una ocasión, sin duda urgido por la falta de material, tradujo un artículo de una revista francesa y lo firmó como suyo para salir del compromiso del momento. Al día siguiente se lo encontró don Joaquín de Casasus, vaya personaje, y le reprochó en tono amistoso aquel pecado, pues él había leído el original por estar suscrito a la publicación parisiense en que había aparecido un mes antes. Feliz tú, le contestó el duque, que vives de tus rentas y no sabes de la agobiadora lucha que tenemos que sostener los que vivimos de nuestra pluma. Sí firmé como mío ese artículo, fue tal vez maquinalmente ante el apremio de los cajistas, que no podían seguir esperando por tener que comenzar a tirar el periódico. Me pareció sumamente interesante porque además esto que decía Diana, de cómo justo Sierra va a retomar también parte de toda esta literatura. Bueno, justo Sierra, Joaquín de Casasus se involucraron muchísimo en los ferrocarriles y eran contemporáneos de Gutiérrez Nájera. Entonces son personajes como claves también en estas crónicas que te digo, finalmente nos permiten ver a ese México decimonónico que está viviendo el boom de los ferrocarriles, cómo los está impactando, qué es lo que está viendo y quiénes están viajando en el ferrocarril. Entonces te felicito por esto que nos acabas de regalar. Y bueno, no sé, Diana, si quieres hacer un comentario, Luz América, por favor. Pues sí, adelante, Luz América. Bueno, nada más decir que efectivamente Gutiérrez Nájera en su momento fue muy reprochado por plagiario, y el asunto derivó en los periódicos, digamos, era un poco señalado. Muchos sabían que la mayor parte era obra de él, pero él mismo en algún momento dice, bueno, si de 100 artículos 5 no son míos, no es tanto. O sea, en el siglo XIX esto no tenía las connotaciones que hoy tiene. Es verdad que vivía de su pluma mucho tiempo, y eso también nos lleva al tema de la profesionalización del escritor, pues que es una maravilla, porque verdaderamente solo de escribir podía vivir. Ya luego llegó la Diputación y eso ayudaba bastante más, pero justamente lo que la llevó a la Diputación fue su pluma. Entonces, esa profesionalización pues implicaba esos pequeños hurtos, pero bueno, ya cuando le traen el ferrocarril a México, ya no tendrá que andar hurtando experiencias ajenas, sino pone las propias, ¿no? Sí, bueno, pues para no quitarle más tiempo a Luz América, me gustaría leer un par de comentarios que llegaron por medio de las redes. Por un lado, Alejandro Barragán López saluda y dice que le pareció excelente la charla y que le asombró mucho el dato de Texcoco. Y por otro lado, Mayra Sánchez García dice, las crónicas de viaje de Gutiérrez Nájera cantan la historia. Nos lleva a través de su poética pluma por nuestro hermoso México. Excelente tema, muy buen trabajo de investigación a la maestra. Desde la UAP Puebla, reciba un gran abrazo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. No sé si haya algo más que decir antes de cerrar. Luz América, si quieres agregar algún otro comentario.
Pues agradecer mucho esta oportunidad para venir a hablar de un tema pues que no suele ser asociado como Gutiérrez Nájera y el ferrocarril. Decir que las crónicas están en este libro de Nueva Biblioteca Mexicana, y si alguien quiere que le envíe alguna crónica en particular, me puede escribir lviveros@colmex.mx y yo le puedo enviar las crónicas que desee. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Isabel, Román, que está detrás de cámaras, muchas gracias Luz América por esta excelente charla, y bueno, también agradezco al CEDIF, y no sé, Isabel, si quieres cerrar con algún otro comentario. Hay algunos comentarios todavía, excelente y valiosa información, qué amena charla. Nájera logró hacer arte de una experiencia novedosa y cotidiana a la vez en su época. Para muchos de nosotros es una experiencia desconocida. Muchas gracias. Gracias, Dulce María. Edler Calderón, igual como el cronista, captaba cada detalle, como la separación de los vagones de hombres y mujeres, y cómo va describiendo qué sucedía en cada viaje que él realizaba. Telenovela mexicana. Hola, buenas tardes, saludos desde Hermosillo, Sonora. Juan José Cabuto también nos está siguiendo. Muchas felicidades, me gustó mucho la forma como abordó la vida cotidiana a través de la crónica, y principalmente cómo el personaje tomaba cada detalle de los viajes que realizaba en el ferrocarril. Felicidades. Imelda Paola, estimada doctora Luz América, muchas gracias por esta charla que fue en sí misma un viaje en tren hacia el siglo XIX. Con sus palabras nos subimos a los vagones de la prosa de Gutiérrez Nájera, escuchamos el rumor de los rieles y contemplamos desde las ventanillas de la crónica un paisaje lleno de modernidad y ensueño. Rosy, saludos desde Culiacán, saludos y felicitaciones por la investigación, muy interesante. Y bueno, Carlos González, valiosa información, saludos, felicitaciones, conferencia de gala y garantía de conocimiento, saludos desde Ciudad de México. Y desde la Ciudad de México, Imelda Paola, desde Tijuana nos están siguiendo también. Y bueno, si no quieren agregar algo más o precisar alguna información, estaríamos ya cerrando nuestra transmisión. Diana, ¿no quieres hacer ningún comentario más? No, justo bueno, me comentó Luz América que tiene un pendiente, entonces por eso me estoy apurando un poquito, pero muy bien. Podríamos conversar en algún otro momento. Claro que sí. Bueno, entonces les agradecemos a quienes siguieron nuestra transmisión, les damos las gracias. Luz América, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Diana, muchísimas gracias. Recuerden que todavía está abierta nuestra convocatoria para el Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril. En la fecha límite de recepción de propuestas es para el 29 de agosto. El encuentro será en híbrido, así es que podrán participar también desde donde nos escuchen. Y bueno, a nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos las gracias por haber seguido nuestra transmisión. Nos vemos pronto, el próximo mes tenemos algunas sorpresas, y muchísimas gracias. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Hasta luego, buena tarde.